Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:08. Bienvenidos a Matices, este espacio de análisis, de profundidad y de debate que abrimos en Matices todas las tardes a través de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca precisamente establecer análisis de los hechos que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Isel Martínez, nuestra productora, está aquí con nosotros. Isel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Y hoy Matices centrará el foco de atención en dos temas muy importantes. Primero, la asamblea del PAC y después todo lo que ha ocurrido en Turrialba con la emanación de cenizas del volcán, Randall. Claro, son dos temas que han copado prácticamente los titulares durante este fin de semana. Iniciaremos, como lo decía Isel, con un análisis sobre la asamblea del PAC. No solo sobre la asamblea, sino lo que demostró la escogencia de la nueva presidenta del PAC, Margarita Bolaños, una figura afín al gobierno. En este espacio nos acompañará Vladimir de la Cruz, nuestro analista político, para conversar sobre cómo leer esto desde el punto de vista político. Y a las 3 de la tarde entraremos con Raúl Mora. Ajá, y con don Didier Esquivel de la Comisión Nacional de Migrantes. Claro, para si usted le pasa las de nosotros, que andan preguntando siempre qué pasa con el volcán Turrialba, es cierto que va a explotar, que no va a explotar. Que, miles de rumores en redes sociales de que un terremoto de 7.8, todas esas dudas hoy las queremos aclarar y también que expliquen de una forma más pausada, como es normal en Matices, los especialistas qué es lo que realmente está sucediendo y también a qué se debe el fenómeno. Claro, y es que bueno, ahorita vamos a ir al primer tema de fondo, Isel, pero vieras que a mí hay algo que me llama la atención. Este viernes la Sala Constitucional como que decidió sacar un montón de cosas a golpe. Tiene de por sí otros temas pendientes, pero hay tres que sacó interesantísimos. El tema de los ingresos a Casa Presidencial. Sí, un tema que también fue polémico en Matices. Claro, y que la sala dice, señores, es información pública. Es información pública como debería ser. Claro, dicen por ahí que los magistrados escucharon el Matices, donde estuvo por acá Ana Virginia Calzada y don Marvin Carvajal. Don Egual y don... Sí, don Exactamente, Egual. Y don Egual. Pero es muy interesante porque la sala, ahora en la entrevista que le hacíamos a Gilbert Armijo al mediodía, don Gilbert decía es que pareciera que el Estado sigue pensando que el secretismo es la norma. Sí, muchas veces se podría interpretar eso, ¿verdad? Que ellos mismos asumen qué es lo que debería ser secreto y qué no debería ser secreto. La ley o la legislación o la forma en cómo se regulan los secretos de Estado, que en realidad no hay nada claramente establecido. Ya los especialistas habían dicho que se tenía que poner las reglas del juego. Cómo eso se presta para la interpretación de ellos mismos y cómo eso también repercute en la credibilidad. Pues enhorabuena, llegó a esta resolución. ¿Te acordás de la laguna de la que hablábamos sobre secretos de Estado? Ahí está una laguna de 50 años. Ok, ese es un voto. El otro voto condena al directorio legislativo por obligar a que todas las consultas de los medios de prensa pasaran por la dirección ejecutiva, Isabel. Violatorio de la libertad de prensa. Están todas muy relacionadas a la parte de comunicación y de información, y aquí hay que tomar en cuenta también los votos que ha emitido la Sala Cuarta sobre la responsabilidad que tienen todas las instituciones y el Estado de dar información, y no solo de dar información, sino también de garantizar que los flujos de comunicación lleguen de la mejor forma. Como dicen en Cartago, me incluyo, no hay que jalarle no hay que jalarle el rabo a la ternera. El rabo a la ternera, sí, ya es mucho. Sí, ya es demasiado. Y el otro, que es muy interesante, dice en el otro, la Sala le dice a los diputados, ustedes violaron la independencia de poderes. No tienen por qué llamar al fiscal general a nada. Eso es del Poder Judicial. Sí. Eso está, sí, y también
va muy de la mano, vuelvo otra vez con otros matices que tuvimos. Adelante. Es que aquí todo lo tocamos, lo importante. Sí, eso es lo que demuestra, con ¿no? Jorge Chavarría, sí. Claro. Y si hablábamos de eso, de la politización de lo judicial. De lo judicial. Sí. Y cómo siempre se llama a comparecencias, incluso a personas de otros supremos poderes. Y que es cierto, es parte del control político, pero hay cosas que no deberían. Y cómo podría más bien en cierta parte amenazar investigaciones que podría tener el Poder Judicial por otro lado, ¿verdad? Claro. Bueno, esos son temas de lo de que resolvió la sala. El Hospital del Trauma dice hoy aumentaron en 122% las atenciones, pero además a partir de hoy asume la atención completa de los accidentes de tránsito. Sí, hay nuevos retos. Recordemos que es un hospital que está dando servicios, es un hospital que está pensando a operar desde muy reciente, y bueno, darle seguimiento a todo lo que esto pueda ocasionar y repercutir también. Y un tema que me llamó mucho la atención, una nota que hacías esta mañana: 1 de cada 10 personas repitió el año pasado, de cada 10 estudiantes. Estudiantes colegiales de colegios diurnos, incluidos subvencionados, los colegios privados y los colegios públicos. Y los técnicos, ¿sí? Sí, los técnicos también. Todo lo que es educación diurna, más de 31,000 estudiantes repitieron el año anterior algunos grados. Aquí hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que está ahora el sistema de arrastre, que eso también salva más de un estudiante. Claro, porque si no sería más. Sí. Pero bueno, ya repetido. Es muy curioso porque de hecho, yo una nota en un momento quería establecer esa relación, pero la cifra se mantiene. Sí. En el 2000, yo creo que fue en el 2010, no recuerdo el dato, fue cuando como que hubo un pico más grande de 40,000 estudiantes, pero normalmente han dado como por 30,000 por ahí. Entonces, bueno, eso también es otro tema de análisis. O sea, anda igual que cuando no se arrastraba. Sí, anda parecido. Aunque también aquí hay que tomar en cuenta la proporción, ¿verdad? Hace 10 años no era la misma cantidad de población colegial que ahora. Entonces son son variables que se tienen que cruzar, no es nada más de ponerse a dar el dato, también hay que interpretarlo. Bueno, pero es que usted sabe mucho de estadística, pero a mano alzada podríamos decir que no ha impactado. Y es lo mismo como con la deserción escolar. Sí, ha disminuido, pero si usted ve no es tanto, porque por ejemplo uno de los planes de el Ministerio de Educación es reducirlo, pero tal vez la cifra es por milésimas, tal vez sí representa muchos estudiantes, pero usted ve que proporcionalmente no se ve una gran meta. También habría que analizar con la parte no solo relativa, sino también con los números como tales. Sí, es muy interesante porque 0.5 puntos de deserción hoy es más gente que hace 10 años. Sí, habría que analizar. ¿Está bien así? Sí, ¿verdad? Sí. Lo que dije está bien. ¿Cómo? Perdón. Sí, es que usted sabe mucho de estadística, que 0.5 puntos, o sea, o un punto porcentual, es más gente hoy que antes. Claro, porque aquí hay una tendencia que hay que tomar en cuenta. La población escolar está disminuyendo porque está disminuyendo la natalidad de niños. Sí. Pero los diferentes programas y las diferentes campañas del Ministerio de Educación y del gobierno en general han hecho que más gente vaya a los colegios. Entonces, tal vez puede que haya menos población joven hace algunos años, pero ahora hay más gente que va a los colegios. Entonces, tal vez por ahí como que se llega a nivelar, al menos con la población colegial, no así con la población escolar. Ok. Bueno, y de última hora estamos informando que el Ministerio Público acaba de pedir la desestimación contra el director del organismo de investigación judicial, don Francisco Segura, por el caso de Keylor Navas, que lo tenía sobre el tapete desde hace muchos meses. Sí. Ahí está, desestimación. Sí, increíble. Bueno, un tema que le dio la vuelta al mundo. Bueno, hay que ver el fondo. Faltan los investigadores, ¿verdad? Sí, pero hay que ver en fondo en sí el tema en general, que es los límites que deberían tener los funcionarios judiciales para hacer este tipo de investigaciones. Sí. Pero también lo que le puso sin duda más a la herida y lo hizo más mediático fue que fuera el portero ni más ni menos que el Real Madrid, ¿verdad? Sin duda alguna, pero y en este caso involucrando al director del OIJ. Sí. Pero bueno, 2:16. Listo, temas de agenda, ¿no? Bueno, no, claro, Nicolás Maduro se convirtió en super Nicolás Maduro el fin de semana, y le dieron superpoderes. Bueno, pues se precipitó a las elecciones parlamentarias que ya se veían venir. Es un tema digno de análisis en matices un día de estos,
Pero ¿propició o no propició Estados Unidos lo que está pasando en Venezuela? Si Obama, voy a decirlo muy a lo tico, si Obama se hubiera quedado calladito, no le hubiera dado excusa a Maduro de pedir superpoderes. Y el tema ahí que está de fondo también, que es el subtema de eso, son las relaciones con Cuba y la posición que ha mantenido Cuba con respecto a Venezuela. Eso ¿sí? También es para otros matices. No, si estamos llenos de matices de aquí en adelante. Vamos a una pausa comercial, regresamos con el primer tema. Don Vladimir de la Cruz, al regresar de la pausa, nos ayudará a entender qué pasó en el PAC, qué importancia tiene que Margarita Bolaños, una persona afín al gobierno, sí, lejana de Otón Solís, se convierta en la nueva presidenta del PAC. 2:17. 2:21 de la tarde. Gracias por estar con nosotros en Matices, donde estamos conversando aquí de todos los temas que hay en agenda nacional, súper interesantes, pero sin duda alguno uno que se robó mucha atención política este fin de semana fue la asamblea del PAC, Isel. Por todo lo que implica, por las fisuras que ya todos conocemos del Partido de Acción Ciudadana, porque ya tenía muchos días de tener una presidenta interina, que también, por cierto, generó mucha crítica a nivel de medios de comunicación, pero bueno, ¿quién más que don Vladimir de la Cruz, que está vía telefónica y nos va a ayudar a interpretar todo lo que está sucediendo en este momento con respecto a la asamblea o a partir de la asamblea del sábado anterior? Don Vladimir, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes y mucho gusto de compartir con ustedes este tiempo. Gracias, don Vladimir. El PAC hace ayer una asamblea nacional donde queda presidenta doña Margarita Bolaños, que es una mujer afín al gobierno y alejada del fundador del PAC, don Otón Solís. A primera vista, ¿cómo analiza este tema, don Vladimir? Lo primero, me parece que hay que destacar es que el PAC logró realizar su asamblea nacional con éxito y que el resultado de esa asamblea nacional puso a derecho sus autoridades partidarias, las que dirigen el Partido Acción Ciudadana, que nombró una nueva presidenta, que es Margarita Bolaños, que ya había sido secretaria general y que es una de las casi fundadoras del PAC porque tiene 15 años de estar ahí metida. En ese sentido me parece que ya le da estabilidad a una organización que es, para decirlo gráficamente, la más importante del país porque es el partido que está gobernando en Costa Rica. Mal que bien está gobernando. Y en ese sentido, ese partido necesitaba tener estructuras sólidas, dirigentes sólidos, reconocibles, porque no solo tienen la tarea entre manos de coordinar bien la acción del partido con el gobierno y el partido con la Asamblea Legislativa, sino de organizar a ese partido frente a las elecciones municipales del 2016. Estas elecciones del 2016 son importantes, hay que entenderlo de esa manera. Importantes para el PAC porque el PAC solo tiene en este momento 10 municipalidades con autoridades nombradas por el PAC en el 2010. Liberación tiene 59, la Unidad Social Cristiana tiene 8 y los demás hay unas que otras municipalidades, hay 5, alrededor de 5 en manos de partidos cantonales. De manera que en ese sentido el PAC está afrontando un grave reto importante que es de imagen pública porque tenía una situación conflictiva con una presidenta interina que estaba cuestionada por lo que decía y por la forma como había llegado también a puestos de nombramiento en la Asamblea Legislativa y por el enfrentamiento que ella tuvo con la prensa. Me parece que en ese sentido haber cambiado la presidenta ya era un paso importante y haberle dado solidez a la estructura del partido. Epsi Campbell, que se mencionaba para ese puesto, me pareció que fue tonta o idiota la postulación de ella, porque sabía que no podía ser candidata porque tenía impedimento estatutario del Partido Acción Ciudadana para hacerlo. De manera que si ella postuló su nombre o la mencionaron sin que ella desistiera a tiempo de eso, era nada más para hacer sonar su nombre publicitariamente y estar ahí en el aire, porque evidentemente no iba a cambiar el salario de diputado por un puesto de partido que no tiene el mismo salario ni tiene salario, creo. En ese caso pues, me parecía que era torpe y tonto eso, y que no iba a enfrentar ni tampoco a
la posibilidad de una renuncia diputadil para ir a solucionar un problema de partido. En ese sentido, me parecía que estaba fuera de tarro totalmente. La fracción de diputados del PAC no se siente en la asamblea del PAC porque no tienen el peso que tienen esos diputados en otros partidos políticos. Que hayan nombrado a Margarita Bolaños presidenta del PAC, me parece que han nombrado una persona con capacidad, con inteligencia, con talento, que conoce del ambiente político, que estuvo en la Secretaría General de ese partido durante varios años, en la víspera de la campaña electoral, que tiene colmillo político, que tiene capacidad de análisis, y en ese sentido me parece que el partido empieza a remontar otra vez con posibilidades de crear una organización que es con la que tienen que enfrentar las elecciones del 2016 y preparar las del 2018. Este es el reto importante. El caso de Otón Solís, que sea el fundador del partido, que sea como el hombre moral de ese partido, que expresa puntos de vista que puede no todo el mundo compartirlos, seguirá siendo una voz dentro de ese partido, puede seguir siendo una voz disidente en ese partido en torno a sus planteamientos de tipo moral frente a otros que van asumiendo puestos que no están tan de acuerdo con sus extremos morales en ese sentido. Él seguirá siendo el diputado más importante que tiene ahora el PAC en la Asamblea Legislativa y es de los diputados más importantes que existen en la Asamblea Legislativa por su labor crítica, por su labor de oposición política siendo diputado de gobierno, donde él hace ver sus posiciones. Pueden no ser compartidas por mucha gente de su propio partido ni por de otros partidos, pero eso le da valor al propio Otón Solís, que digamos brilla por sí mismo. Me parece que en ese sentido el PAC ahora está afinando, digamos, las cuerdas que tienen que hacer sonar su violín adecuadamente hacia el 2016 y tienen que hacerlo sonar adecuadamente en armonía con el gobierno y con la asamblea. Vamos a ver, con el gobierno me parece que ha sido claro el pronunciamiento de Margarita Bolaños, nueva presidenta del PAC, diciendo que tienen que mejorar la relación. Y eso me parece que es importante entenderlo en el ámbito político. Nosotros tenemos que dejar las hipocresías políticas que existen en el país de hacer una separación de partido y gobierno. El Partido Acción Ciudadana está gobernando el país. Luis Guillermo Solís, que fue candidato de ese partido, es el candidato del Partido Acción Ciudadana y es el partido gobernante. En ese sentido debería haber armonía entre el partido y el gobierno, debería haber vasos comunicantes permanentes que le permitan al presidente como al partido llevar a cabo mejor su gestión política nacional que a todo mundo le interesa. Y al mismo tiempo coordinar mejor la labor de los diputados desde la presencia del partido, porque fueron electos por ese partido y de alguna manera el partido también tiene una visión de país y tiene un compromiso político con los costarricenses, que fue el programa político que se agitó en la campaña electoral. Una parte de ese programa es el que se expresa en la lucha parlamentaria de los diputados con los proyectos de ley que ellos deben impulsar. Pero otra es aquellos proyectos que no se impulsan como proyectos de ley, sino como acciones de gobierno. Y el partido pues tiene que proyectarse en ese sentido. Yo creo que hay que avanzar en nuestro país a una sociedad en que permita más ampliamente ese vínculo sin tapujos, sin hipocresías, porque eso también le permite a la gente educarse más en la discusión política y en saber sentar mejor las responsabilidades políticas de quienes gobiernan. Yo creo que este es el gran reto que afronta el PAC. Me parece que es una maravilla que hayan podido elegir sus autoridades, porque eso va estabilizando también la lucha política hacia el 2016 y hacia el 2018. Queda entre manos para ese partido y obviamente para la fracción parlamentaria la discusión en torno a si puede permanecer Henry Mora en la presidencia de la Asamblea Legislativa, si hay necesidad de cambiarlo o no, y si hay necesidad de cambiarlo, ¿por quién? Si es alguien del PAC, que podría ser Otón Solís, si es aceptable esa fórmula para el mismo PAC parlamentario,
y para el mismo PAC partido. Y si no es el del PAC, ¿quién entonces? Si es Henry otra vez, y entonces en qué circunstancias, cuando ha sido tan cuestionado por los propios diputados, no del PAC, sino del resto del Parlamento, del Congreso, sino también por agentes o actores externos a la Asamblea Legislativa, como es la prensa, los gestores de opinión pública y una gran cantidad de personas que critican parte de su quehacer parlamentario por considerarla arbitraria, despótica, autoritaria, que no da buenas señales de que alguien que preside la Asamblea Legislativa y siendo un hombre de izquierda, lo haga de esa forma, porque está mandando señales muy negativas a la sociedad costarricense. Don Vladimir, aquí hay un factor que también se podría analizar a nivel interno. Ya todos conocemos las fisuras que hubo, que estuvo arrastrando el Partido Acción Ciudadana, y es la figura de don Otón Solís y la gente que está dentro de su tendencia. Don Otón Solís no participó de esta asamblea y al final quedó electa una persona que era muy afín al gobierno. ¿Qué podríamos interpretar de esta situación? Pero es una persona que también se desarrolla bajo el alero de Otón Solís, porque Margarita entra al PAC cuando Otón Solís lo funda, cuando Otón Solís es candidato en el 2002, cuando es candidato en el 2006 y cuando es candidato en el 2010. Es alguien que se ha desarrollado dentro del PAC. Antes de pertenecer al PAC, Margarita Bolaños había pertenecido allá por los años 70 y 80 al Partido Socialista Costarricense, y después había dejado su militancia de lado, de manera que cuando entra al PAC, entra sabiendo quién era su fundador, sabiendo qué pensaba su fundador, y permaneció durante todo ese tiempo dentro de esa bandera porque le parecía que esa era la bandera correcta, ideal y mejor para el país. Puede ser que tenga en este momento diferencias de enfoque con Otón Solís, pero sigue estando en el PAC, y Otón Solís sigue siendo diputado del PAC y sigue siendo la voz más sonante del PAC de carácter público. Desde el punto de vista parlamentario y fuera de la Asamblea Legislativa, él es la voz más importante del PAC para muchos efectos. Don Vladimir, de alguna forma el PAC estaba desaprovechando. Usted lo decía ahora, no hay que ser ingenuos. Yo sé que la dinámica, digamos, constitucional costarricense lo hace así, separa absolutamente a partir de las elecciones nacionales al presidente del partido. Pero bueno, el PAC está en el poder en ese instante y eso es una realidad. De alguna forma el PAC estaba desaprovechando estar en el poder porque tenía un gobierno fuerte versus un partido debilísimo con una presidenta interina que cada 2 días era objeto de escándalos en la prensa. De alguna forma estaba desaprovechando ganar las elecciones y ahora digamos que se vuelve a poner en la línea para tener las ganancias que esto implica en términos de capital simbólico y político, don Vladimir. Tiene que hacerlo, porque en este momento, si el partido no resolvía el problema de sus dirigentes, iba a seguir débil estructuralmente para poder enfrentar el proceso que ya está técnicamente convocado para febrero del 2016, que son las municipalidades, y son 81 municipalidades, son 81 procesos electorales independientes entre ellos, que se tienen que ver como un partido nacional, con perspectiva nacional, pero al final de cuentas es la proyección del PAC en cada cantón. Y en ese sentido, lo que vale para ese análisis no son los 1.300.000 votantes de abril, sino que lo que vale son los 500.000 votantes de febrero, porque es cuando todos los partidos se pusieron enfrente entre sí y cada uno sacó su caudal de votos máximo en febrero. Ya la segunda ronda fue de carambola, eso no tiene ninguna importancia para las elecciones de febrero del próximo año. Lo que cuenta es el 500.000 de votantes que votó por el PAC en febrero, como cuenta el 500.000 de votantes por Liberación, los 300.000 que votaron por el Frente Amplio y así sucesivamente. Eso es lo que cuenta en términos potenciales para febrero. Si el Partido Acción Ciudadana no ponía las barbas en remojo, si no superaban la crisis de tener a 3 presidentes, el anterior que renunció, después Rodrigo Carazo, después la señora Martín, etcétera, es decir, estamos en una situación en que de abril del año 14 a hoy han tenido prácticamente 4 presidentes en ese partido.
Es decir, esta era una crisis importante de tipo político que hacía flaquear más la imagen general del gobierno y del PAC como partido. Y eso los obliga ahora a echar una carrera enorme desde el punto de vista organizativo para ver cómo afinan eso. Si tienen que empezar a acomodar sus ¿cómo se llama? Sus microorganismos, sus grupos regionales, los grupos de acción ciudadana, etcétera. Pensemos nada más que la actual ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez Oviedo, era la secretaria general de ese partido y pasa a ocupar un puesto de ministra y deja tirado prácticamente todo, toda la parte organizativa del partido. Es decir, ellos no sustituyen adecuadamente a sus funcionarios con gente que tiene que estar pensando en cómo darle músculo al gobierno, músculo político, músculo partidario al gobierno, hacer que un primer gobierno del PAC se haga sentir en el país y se haga sentir positivamente, no solo por la buena imagen que pueda tener en lo personal y en lo honesto el presidente de la República, sino en términos de músculo político, que esa buena imagen y esa percepción que alguna gente puede tener de Luis Guillermo se traduzca también en imagen política del partido, que le redunde en votos, que le redunde en afiliados, que le redunde en organización, que le redunde en posibilidad de crecer. Si el PAC le va mal en las del 2016, ese es un presagio muy negativo para el 2018, porque además en este momento no hay ningún candidato visible con posibilidades de ser candidato potencial o precandidato, si lo queremos llamar, en esa dimensión electoral del PAC para el 2018, que vaya ya creando su propio caudal electoral. En ese escenario aquí solo hay dos personajes que están en esa función en este momento. José María Figueres en Liberación Nacional, que no ha desestimado su candidatura presidencial, que tiene el poder de ser presidente del partido, que amarró ahora el Partido Liberación en esa última asamblea, que está preparando ya toda su estructura para las municipales, porque es también preparar toda su soldadesca para el 2018. Y en el otro lado, Rodolfo Pisa Rocafort en la Unidad Social Cristiana, que está trabajando en esa dimensión con sus diputados, con la estructura de ese partido. En una escala menor no se percibe nadie más. Otto Guevara, por ejemplo, no se percibe ahorita como un candidato visible para el 2018, aunque pudiera serlo. Ya está estructurando y manejando el partido a su agosto y a su gusto. Rafael Ángel Calderón tiene un partido apenas en proceso de inscripción nacional, todavía no tiene la prueba de las municipales del próximo año. Y los otros partidos no se sienten. El Frente Amplio en este escenario está abocado, digamos, a enfrentar el buen resultado que tuvo en febrero del 2014, 300 y pico mil de votos y un 17% de votación, pero no tiene una sola municipalidad en su gobierno, y con ese potencial, con esa fuerza que mostró en febrero, debería estar pensando en ganar una o dos municipalidades y hacer de esas municipalidades que ganara los oasis posibles de que ahí se pueda ver lo que podría ser un gobierno futuro del Frente Amplio. Si no están pensando en eso, están perdiendo todo y están perdiendo. Entonces, ese escenario en este momento me parece que provoca que el PAC se esté colocando a la altura de Liberación y a la altura de la Unidad Social Cristiana y superando un poco al Movimiento Libertario, porque tiene más fuerza el PAC que el Movimiento Libertario. Don Vladimir, usted resalta algo muy importante, que también incluso en horas de la mañana, tanto la diputada Emilia Molina, la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana, como doña Epsi Campbell, también diputada del Partido Acción Ciudadana, vieron como un gran reto, que son lo de las elecciones municipales. Aquí también, y como usted lo mencionaba, ¿qué peso va a tener la relación que tenga o que necesita el partido con la dirigencia comunal de cada uno de los lugares donde no ha logrado todavía el Partido Acción Ciudadana ganar alcaldías? Bueno, hay que entender, digamos, que el resultado electoral de febrero le permite a todos los partidos, inclusive el PAC, tener una radiografía de cuántos votos recibieron en cada cantón. Y por ese mismo dato, quiénes pueden ser las personas afines a sus propias organizaciones en cada cantón. En el caso del PAC tiene la ventaja de que este año, 2015, el PAC definió su presupuesto nacional de la República, que fue a
aprobado en noviembre del año pasado, y le han hecho las reformas presupuestarias del caso. Esos presupuestos nacionales, pensando en la elección del 2016, obviamente tienen que tener una carga de visión política orientada a llevar plata a todas las municipalidades del país, pero especialmente a aquellas en los cuales el propio PAC gobierno ha definido que debe meter más plata para influir en el proceso electoral. Si ellos no han hecho eso y han actuado ingenuamente sobre esa perspectiva, están perdiendo toda la visión política del país, porque eso es natural que lo hagan los gobiernos. Si el PAC no le metió el hombro económicamente al proceso electoral vía presupuesto por los cantones, está fuera del escenario político. Y en ese sentido, me parece que no habría nada que hacer para el PAC, porque ya después, cuando aprueben el presupuesto en noviembre para el 2017, las elecciones ya han pasado y ya no tendría sentido. Igual lo van a hacer en el 17 para el 18, para que eso, en el 16 para el 17, que es el año preelectoral, y tienen ellos que meter otra vez plata dirigida a los cantones para que eso se vea y se reciba como acción positiva de gobierno, que lo agradezca a la gente votando por ellos. Si ellos no lo hicieron este año, están fuera tarro en todo sentido, y eso demostraría que no estaban capacitados para gobernar y que no estaban ni pensando en gobernar. No es porque estén gobernando democráticamente más o mejor en función de una sociedad que no está pensando en el cálculo político. Aquí nadie deja de pensar en el cálculo político. Todas las acciones de gobierno son acciones de cálculo político. Don Vladimir, en el caso de Otón Solís, que a mí me llama la atención, don Otón hubiera podido, su gente hubiera podido dar la pelea de alguna forma en el PAC. Sin embargo, deciden no hacerlo. Esto es muy claro, deciden no hacerlo con la presidencia ni con la Secretaría General. De alguna forma era para no quemar a don Otón antes de una posible elección presidencial 2018. Me parece que fue un gesto importante para darle una sensación de unidad al partido. No de que Otón haya salido derrotado, ni mucho menos, porque creo que esa no es la imagen. Él no está luchando ahí internamente. Su labor es en la Asamblea Legislativa. Eso le dio unidad al partido y dio un resultado unitario que se expresó en la abrumadora cantidad de votos que sacó la secretaria, la nueva presidenta, Margarita Bolaños. Eso hace que el partido tenga hoy una imagen de unidad nacional. Me parece que eso es importante. La labor posible de Otón Solís como un eventual candidato en el 2018 no es discutible. Es decir, creo que él va a ser un natural precandidato por su labor parlamentaria. Obviamente eso estará en función de varios aspectos. Uno de ellos es la gestión del gobierno de Luis Guillermo Solís. Si el gobierno de Luis Guillermo Solís resulta bueno a la apreciación de los ciudadanos, resulta bueno en apreciación de gestión de obra pública, que es donde van a ponerle el énfasis y el acelerador, si resulta bueno en la ejecución de algunas obras que venían pendientes de otros gobiernos, pero que les toca a ellos desarrollarlas, resulta bueno en estos grandes megaproyectos que se están aprobando recientemente en el inicio de ellos, si logra inaugurar unas 2 o 3 obras que tengan cierto impacto, eso puede catapultar a cualquier candidato, incluso Otón Solís. El problema es que cualquier candidato, entre ellos el mismo Otón, se va a tener que enfrentar a candidatos que son dinosaurios, como José María Figueres, en el caso de Liberación, en el caso que él lo sea. Otto Guevara ya no es un dinosaurio tirano rex, puede ser un dinosaurio más pequeñillo, porque ahí hay volumen de dinosaurios, ¿verdad? El tirano rex de la próxima elección puede ser José María Figueres u otro de Liberación Nacional. Por ahora es ese el que más visible es. Otón Solís tiene esa contextura de ser un dinosaurio rex político, pero tiene que tener la fuerza del partido y tener la capacidad de enfrentarse a ese otro. Tiene a su haber la ventaja de tener más presencia pública diaria que el propio José María, porque es un diputado.
y los medios de comunicación le dan seguimiento diario a la Asamblea Legislativa. Y tiene otra cuestión a su haber importante, que es un gestor de opinión fuera del Parlamento, en el sentido de que él escribe cuando quiere y sobre lo que quiere y sobre los temas más importantes de la realidad nacional, provocando siempre reacciones positivas y negativas en periódicos. Y eso le da resonancia que otros dirigentes no tienen, aún cuando tengan la estatura propia de José María. Pero José María ha entendido eso y ha empezado a escribir artículos de distinta naturaleza para tener presencia. Entonces, ahí hay ya un debate en ciernes que se va a ir modelando en ese sentido. Me parece que Otón sigue siendo una carta importante dentro del Partido Acción Ciudadana. Yo no veo otro ahorita inmediato dentro del escenario, ni la misma Epsi Campbell. Epsi no se le va a enfrentar a Otón en el 2018 y además el papel de Epsi en este momento es muy opaco a la par del papel de Otón Solís. Otón brilla por sí solo, tiene fuerza, es como un sol, es como un sistema solar independiente ahí, que hace girar alrededor de él un montón de planetas y asteroides que hay ahí, entre esos 57 que conforman la Asamblea Legislativa, y fuera de ese contexto, en otras galaxias políticas, Otón se hace sentir, de manera que él sigue teniendo presencia. Que lo acepten en el PAC es otra cosa, pero no está en discusión todavía eso. Al final, yo creo que vamos a ver a Otón Solís y a Epsi y a los diputados del PAC a finales de este año afinando y trabajando un poco para que el PAC salga bien en las municipales. Y por otro lado, vamos a ver también a finales de diciembre de este año o en noviembre, cuando la Asamblea se recete otro receso violando la Constitución política, para que los diputados salgan a hacer campaña electoral todo el mes de enero, porque eso lo van a cocinar otra vez, van a levantarle al presidente de la República sus sesiones extraordinarias, lo cual ya atrasa sus proyectos políticos, pero va a obligar a que los 57 diputados salgan a todas las municipalidades del país a hacer labor por cada uno de los partidos que ellos representan. Don Vladimir, son las 2:47, agradeciéndole por supuesto su interpretación en este caso del PAC. Seríamos nosotros muy inocentes si dejáramos pasar la oportunidad, Isel y yo, de preguntarle por Super Nicolás Maduro. Le digo Super Nicolás Maduro porque ayer le dieron superpoderes la Asamblea Nacional y usted fue embajador allá en Venezuela, es historiador, diplomático, así es que yo quiero preguntarle cuál es su opinión sobre esto que pasa en Venezuela y sobre todo si usted cree, igual que muchos creen, que Estados Unidos fue el que propició lo que pasó ayer en Venezuela, don Vladimir. Me parece que las declaraciones que hizo el presidente Obama fueron muy torpes, muy tontas, y perfectamente podría interpretarse por la práctica que fueron a favor del propio presidente Maduro, porque la supuesta amenaza que señaló el presidente Obama de Venezuela a Estados Unidos para la seguridad nacional de Venezuela, nadie se la cree en términos militares. Venezuela estudia la guerra en pizarras. Estados Unidos hace la guerra todos los días. Es decir, desde el punto de vista militar no puede haber un enfrentamiento jamás, nunca, de Venezuela con Estados Unidos, porque le pasa a Nicolás Maduro las de Noruega, las de Noriega. Entran ahí una noche y se lo llevan y no pasó nada en Venezuela, porque no tienen capacidad de defensa en ese sentido. Si es un problema de otro orden, por la vía del narcotráfico y ese tipo de cosas, donde hay complicados militares y un sector del ejército de Nicolás Maduro, pues debieron haber atacado eso fundamentalmente y haber evidenciado a ese grupo para tratar de separarlo del gobierno, haberlo golpeado y darle fuerza a la oposición en ese sentido. Sin embargo, eso tampoco lo hizo de esa forma. Entonces me parece que eso lo que hizo fue aglutinar a la sociedad venezolana, porque incluso sectores opositores a Maduro jamás van a estar a favor de que Estados Unidos intervenga en Venezuela. Ni nadie en el continente al sur del río Bravo va a estar de acuerdo en que Estados Unidos intervenga militarmente en Venezuela, ni por la Carta Democrática que no aprobó Venezuela en el año 2002 de la OEA se estaría de acuerdo con un golpe de Estado. Cuando se intentó el golpe de Estado en el 2002, el propio Miguel Ángel Rodríguez, presidente de la República en ese momento, ejerciendo aquí la presidencia y con una reunión de la OEA aquí en Costa Rica, promovió la defensa del presidente Chávez
frente al intento de golpe que se dio en ese momento. De manera que hoy los golpes de Estado están relativamente sometidos a un control público internacional muy fuerte. Aún así se dio el golpe de Estado constitucional en Bolivia, en Paraguay, que destituyó a Lugo, pero esa fue una medida que fue aprovechada por un recurso de constitucionalidad que existía en Paraguay. Y el caso de Honduras, donde el propio Oscar Arias jugó un papel muy importante en la defensa del presidente Zelaya de Honduras, y la salida de Oscar Arias fue la que le dio una salida institucional, democrática e internacional también a la posibilidad de defender el gobierno de Zelaya. Al final el golpe se fortaleció en Honduras, pero tuvo el repudio internacional. Un golpe de Estado contra o una intervención extranjera en Venezuela no va a tener apoyo de nadie, ni siquiera de los propios sectores opositores internos, porque frente a una intervención extranjera, hay que entenderlo así claramente, el gobierno podría empezar a reprimir fuertemente, meter a la cárcel a todos aquellos líderes opositores que podrían considerarse agentes adicionales a la intervención extranjera, apoyando esa intervención extranjera. Entonces los restringirían. En este momento, los poderes que le da la ley habilitante a Maduro le van a facultar tener mayores controles sobre la oposición política, sobre los medios de comunicación, sobre la información política, sobre mecanismos que pueden contribuir a reprimir o a establecer criterios autoritarios o despóticos, etcétera. Fue un error político de la administración Obama haber hecho eso, me parece a mí. Y en ese sentido, ese es un costo que lo van a pagar. Podrían haber dos escenarios inmediatos en términos electorales. Uno es que se adelanten las elecciones legislativas de Venezuela, pensando Maduro que eso le puede dar un beneficio en este momento que tiene alrededor suyo a la mayor cantidad de la población venezolana frente a una amenaza extranjera y a los mismos sectores opositores opinando contra esa amenaza. O postergar esa elección de diputados pensando que eso también puede ayudarle al gobierno de Maduro. Y postergar incluso la posibilidad de que en el 2016 se pueda pedir un referéndum revocatorio contra Maduro. Entonces me parece que son errores importantes. La unidad de las fuerzas opositoras en Venezuela es compleja. A pesar de eso, los procesos electorales a veces les contribuyen a unirse. El proceso más unificado que han tenido es alrededor de Capriles en la candidatura presidencial, pero para las elecciones que vienen ahora, las legislativas, si no van unidos, va a demostrar una gran debilidad. Y si van unidos, debido a la crisis económico-social de Venezuela, podrían aumentar el número de diputados, pero si la crisis política y amenaza de invasión extranjera se produce, podrían reducir la oposición los diputados, lo cual le daría más poder a Maduro. Don Vladimir, precisamente con respecto a las elecciones legislativas venezolanas, ¿quién en este momento y en este contexto lleva las de ganar entonces? En este momento, digamos, el Parlamento, la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa Venezolana, tiene una ligera mayoría, es decir, digamos, del 51-52% de los diputados sobre la oposición, pero la oposición tenía 5 años de no participar en procesos legislativos. En el 2006 no había participado del todo, entonces el presidente Chávez había ganado el 100% de los diputados. Cuando la oposición vuelve a participar, le quita el 48-49% de los diputados. Eso fue una derrota para el chavismo. ¿Cuál es el reto de la oposición? Aumentar en este momento el número de diputados. Lo puede hacer. De acuerdo a la crisis económica social, están dadas las condiciones para hacerlo. De acuerdo a la crisis política interna que tiene el chavismo, donde hay 4 grupos enfrentados, entre ellos militares muy importantes, podrían tener ventajas. Y de acuerdo a la crisis económica social que están sufriendo, eso le podría aumentar las ventajas para que la oposición aumente el número de diputados. Pero si permanece la imagen de una amenaza externa por parte de Estados Unidos, eso no fortalece, me parece a mí, a la oposición. Ahí estaría ahora la inteligencia y la inteligencia emocional política de los líderes de la oposición venezolana de poderse unificar
en el mayor grado posible. Siempre van a haber disidentes, pero que puedan presentar una lista lo más unitaria posible, así como lograron unificarse alrededor de Capriles. Piense por un momento que Capriles frente a Chávez en octubre, en el año anterior a la muerte, en los meses anteriores a la muerte de Chávez, perdió por un 26%, pero después de la muerte de Chávez en enero o marzo, cuando se reconoce la muerte, en abril, cuando van al proceso electoral, Maduro gana por el 1% y pierde 2 millones de votantes, mientras la oposición venezolana aumentó en 2,5 millones el número de votantes y redujo el porcentaje del 26% a un 1% de diferencia. En ese sentido, la oposición venezolana es una fuerza política que debe saber con inteligencia cómo actuar como fuerza política opositora. Si no lo hacen así, están perdidos frente a un escenario donde las condiciones le están creando el margen de ventaja a Maduro para unificar. Muchas gracias, de verdad, por ayudarnos esta tarde con 2 temas complejos y densos, pero en los cuales usted es experto, don Vladimir. Muchas gracias. Con mucho gusto, a la orden. Gracias a don Vladimir de la Cruz, que nos acompañaba de esta forma, Isel, en esta edición de Matices hoy, en donde les estamos dando a conocer también a través de redes sociales que el petróleo cayó a su precio más bajo en 6 años. Yo ya estoy esperando la solicitud, sí, ya estoy esperando la solicitud de Recope yo. No creo que llegue ahorita. Bueno, la tendencia es un poquito diferente a lo que está pasando internacionalmente. Sí. Yo me quedo con la frase que decían, en eso sí concordaron el viernes pasado en Matices, don Otón y don Otto, que el error no es el alza, sino el recope. El recope. Ellos lo dijeron. Vamos a ver. 2:57, vamos a una pausa, regresamos para hablar del volcán Turrialba, expertos de la Comisión Nacional de Emergencias y de la Red Sismológica Nacional y del Opsicori. También nos hablarán sobre las verdades de del volcán Turrialba. Son las 2:57, vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Tres en punto de la tarde. Ya vamos a hablar sobre el volcán Turrialba, pero don Vladimir de la Cruz, que era el analista que teníamos antes, nos pidió 1.5 minutos más para hablar sobre petróleo y Venezuela. Don Vladimir. Disculpe, pero me parece importante la información de que el petróleo cayó, pero es por lo siguiente. Adelante. Para entender mejor la situación de Venezuela. El presupuesto de Venezuela, el presupuesto nacional, se calcula sobre precios de barril de petróleo. Actualmente el presupuesto de este año se calculó a $60 el barril. El barril llegó a $42 a finales de diciembre y principios de enero. Esos precios de barril se pagan en el momento y se contratan en ese momento y después se pagan 3 o 4 meses después, de acuerdo a las transacciones internacionales. De manera que el OPEC a $42, y esas cifras que anduvieron en ese orden entre diciembre y enero, empiezan a cubrirse más o menos ahora, marzo y mayo. Y eso significa que el presupuesto venezolano va a recibir una tercera parte menos del barril, del precio del barril, es decir, van a tener un déficit internacional por la venta del petróleo. Pero si vuelve a bajar el precio, eso va a tener repercusiones todavía para 3 o 4 meses más. Y el dato importante es que por cada $1 que baja el barril, eso tiene una pérdida de $700 millones para Venezuela. Entendamos que eso es así y que esa situación explosiva de crisis económica va a tener repercusiones sociales. Por eso una actitud como la de Obama no le ayudó a la oposición en este momento, porque esa oposición va a seguir luchando por la propia sobrevivencia de la crisis social en que está metida. No, bastante adecuado y en tiempo, don Vladimir. Muchas gracias, de verdad. Con mucho gusto. Don Vladimir de la Cruz nos ayudaba en 3 temas importantísimos. Vamos al volcán Turrialba, Isel, de una vez a derribar mitos. Así es, y para que nos detallen de una forma más profunda y un poquito más explicativo sobre lo que está sucediendo en este momento en el volcán Turrialba, vamos a hacer enlace telefónico también con don Didier Esquivel de la Comisión Nacional de Emergencias y con don Raúl Mora de la Red Sismológica Nacional.
Randall. Bueno, vamos a empezar con don Raúl para que nos cuente qué sabemos a esta altura, qué es lo último que sabemos del volcán Turrialba. Vamos con don Lidier, porque don Raúl se nos cortó la comunicación, así es que vamos con don Lidier primero. Don Lidier Esquivel es director de prevención de la Comisión Nacional de Emergencias. Don Lidier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, don Randall y compañía. Un gusto escucharles el día de hoy. Igualmente, lástima que solo hablemos cuando hay emergencias, don Lidier. Sí, deberíamos hablar un poco más en el periodo entre emergencias, porque claro, para se hace una tarea muy fuerte que se ve reflejada precisamente cuando tenemos algunas de estas emergencias. Tiene toda la razón, y lo haremos así, pero bueno, hoy nos toca hablar del Turrialba. Ajá. Hay un montón de mitos, además, don Lidier, que han surgido en las últimas horas, y precisamente hoy en Matices tenemos 30 minutos para hablar del tema, para que nos cuenten. Es cierto que va a haber un terremoto, es cierto que el agua está contaminada, es cierto que vamos a tener una erupción como las de las películas de Hawái. ¿Qué sabemos hoy del volcán Turrialba, don Lidier? Bueno, yo le voy a dejar al compañero Raúl, que creo y me imagino que va a intervenir ahora luego, que se refiere a la parte puramente volcánica. Y en realidad, claro. Desde el punto de vista nuestro, lo que es la Comisión Nacional de Emergencia, desde hace algunos años se nos empezó ya a plantear la posibilidad de que el volcán Turrialba, después de 140 y pico de años de inactividad, pues empezó a mostrar algunas evidencias, aumentos de temperatura, incluso algunas pequeñas explosiones, algunas crisis sísmicas que ya nos estaban señalando que podría ser un volcán que pasara a la lista de los más activos, ¿verdad? Siempre ha estado en la lista de volcanes activos, pero no necesariamente había estado dentro de esos más activos. Ahí fue donde empezamos a tomar algunas acciones. La primera de ellas fue el cierre del Parque Nacional Volcán Turrialba. Esto ya tiene varios años, desde el 2010, cuando se detectaron las primeras erupciones, y sobre todo considerando que la cima del volcán, para los que lo hayan tenido la oportunidad de visitarlo antes de que se diera toda estas circunstancias de cierre, era un lugar muy bonito, es un lugar muy muy bonito, pero con una infraestructura, rutas muy peligrosas, una calle muy sinuosa, de muy fuerte pendiente, la cual evidentemente no reúne las condiciones para hacer una evacuación en caso de que se diera una erupción. Y paralelo a eso se empezó a trabajar en algunas calles de rutas de evacuación posibles. Se trabajaron simulacros, se trabajó con las comunidades de los alrededores, a los cuales se les dieron varias charlas. Se hizo una de las investigaciones más completas que se ha hecho en el país en el tema del riesgo volcánico a la fecha, que es el mapa de riesgos volcánicos del volcán Turrialba, que nos permitió además delimitar las potenciales áreas de afectación directa e indirecta. Y a partir de esa identificación de esas áreas es que todo lo que es el operativo de primera respuesta que ustedes han visto estos días, los anillos de 2 y de 5 kilómetros, no surgieron por una cuestión de ojímetro, sino que están basados en un escenario de riesgo que se construyó precisamente considerando todos esos antecedentes volcánicos de hace cientos de años atrás, de lo que ha sucedido antes y de lo que podría suceder en el futuro. Y pues ahí es donde se reflejan esos cierres en la central, esos cierres en la Pastora, la evacuación de alguna población, etcétera. Igualmente esto ha venido acompañado con una coordinación con las instituciones claves en este tema, como Agricultura, SENASA, Acueductos y Alcantarillados, obviamente Opsicori y Red Sismológica Nacional, y otros entes vinculados a toda la actividad que se desarrolla en ese sector. Por supuesto que no todos los días cae ceniza sobre San José, y bueno, esta generación tuvimos la oportunidad de experimentarlo la semana anterior. Creo que mucha gente no estaba todavía para el 63-64 cuando se dio esto, y bueno, esto genera una enorme especulación. Las redes sociales han estado muy efervescentes con el tema de los rumores, lo que se dice y lo que no se dice. Nosotros sí queremos insistir en la necesidad de que se utilicen fuentes oficiales, personas como Raúl, como otros vulcanólogos que trabajan tanto en la Red Sismológica Nacional como el Opsicori, quienes son realmente los autorizados para hablar
de lo que puede suceder, hacia dónde puede ir este volcán, cuáles son los escenarios de riesgo y sobre todo desmentir los rumores que han salido de sismos catastróficos, erupciones imponentes que puedan, que se van a presentar en las próximas horas, lo cual es totalmente falso, insistimos, y son rumores que nos han generado algunas veces una emergencia dentro de la emergencia ya. Bueno, y también recibimos vía telefónica a don Raúl Mora de la Red Sismológica Nacional. Don Raúl, usted es la persona más indicada para también evacuar todos estos rumores y todas estas dudas, porque en realidad a nivel de redes sociales sí se han dado muchas manifestaciones de personas que dicen que va a haber un terremoto de más de 7 grados, que el volcán va a hacer erupción. En realidad, ¿cuál es la situación a hoy del volcán Turrialba, don Raúl? Sí, buenas tardes. El volcán Turrialba, el viernes pasado, a eso de las 9 de la noche, realizó su última erupción, por lo menos registrada y observada. Esta erupción logró sacar gran cantidad de ceniza del cráter y muchas de esas partículas cayeron entre el volcán Irazú y el volcán Turrialba. En este momento, durante todo el fin de semana, se ha mantenido una actividad sísmica importante en el volcán. No ha habido un descenso. El volcán no ha entrado en un reposo, a pesar de que no se hayan dado las erupciones similares a las del jueves o del viernes durante el fin de semana. La sismicidad continúa. ¿Esto qué significa? Que el volcán no se ha dormido, no se ha calmado. El volcán continúa con una actividad importante sísmica que nos mantiene a los sismólogos y volcanólogos pues trabajando en el tema, porque no podemos bajar la guardia en este momento. Con respecto a la posibilidad de que se generen terremotos, pues eso no es viable. Digamos, primero hay que aclarar varias cosas. En Costa Rica puede haber un terremoto en cualquier momento. Tenemos fallas activas por todo el país, pero la actividad del volcán Turrialba no está relacionada con este tipo de eventos. De hecho, cuando hablamos de que en el volcán Turrialba hay sismicidad, es un sismo muy particular, es que las personas no sentimos, son sismos de baja frecuencia y estos sismos no se pueden percibir. Y después están los sismos relacionados con las fallas activas y las zonas de obstrucción, que son los sismos que ya estamos acostumbrados o deberíamos estar acostumbrados los costarricenses. Son sismos que todas las semanas o por lo menos un par de veces al mes pues llegamos a sentir. Gracias, don Raúl. Precisamente sobre estos sismos, vamos a ver, le voy a cambiar la consulta. Estos temblores que ocurren al interior del volcán Turrialba y que usted nos decía, nos hacen entender que el volcán no está dormido. ¿Esto qué significa? Porque decían en redes sociales en la mañana, es que el volcán está taponeado. O sea, que se está acumulando fuerza para echar un poco de ceniza o de material ahí pegado, por decirlo de alguna forma. ¿Esto es cierto? ¿Tiene alguna base científica, don Raúl? Eso es una hipótesis de trabajo, la cual es válida, pero igual no necesariamente, porque el volcán ahora no esté liberando gran cantidad de gas, no necesariamente por eso va a suceder una gran erupción. ¿Cómo le explico? Por ejemplo, las erupciones que se dieron en el 2012 fueron antecedidas más bien de una gran cantidad de salida de gases y un aumento de temperatura, así como la de octubre del 2014, la temperatura subió 200 grados Celsius el día antes, el mismo día, y además había una actividad exhalativa, o sea, una liberación de gases intensa. Entonces, una cosa no indica lo otro. O sea, en esta situación no tenemos una bola de vidrio para poder asegurar que va a venir una gran erupción. Lo único que podemos decir es de que las posibilidades de que se den erupciones similares a las que vimos la semana pasada, pues son reales, porque el volcán, lejos de estar calmado, está generando una serie de sismos que nos hacen pensar que se pueden dar este tipo de eventos. Don Lidier, a mí me llama la atención y le quería preguntar, más que un espectáculo, la caída de cenizas en San José, más que una evacuación urgente de los pobladores que viven muy cerca del volcán, ¿el volcán o las erupciones han causado ya algún daño, don Lidier, en cultivos, en animales,
o simplemente se mantiene ahora como la expectativa? Es cierto, un volcán está haciendo erupción, pero no ha generado más allá que esto. Don Nidier, quisiera que me aclarara ese punto. Sí, bueno, la afectación se ha circunscrito al círculo de los 2 kilómetros principalmente, que como les decía anteriormente ya habían sido identificados en un escenario de riesgo previamente, y un poco más a los 5 kilómetros. El domingo anterior estuvimos en las nacientes de algunas quebradas que están hacia la parte oeste del cráter, donde los daños en el bosque son generalizados, bosques y pasto, hay un gran daño. Andábamos con Raúl, por cierto, y quizás esa es la zona de mayor impacto en este momento. Es una área muy restringida, la mayoría de ella dentro del Parque Nacional Volcán Turrialba. Estamos hablando de más del 95% de esa área está dentro de la circunferencia del Parque Nacional. Perfecto. Y ahora otra pregunta para don Raúl también. Don Raúl, si existiera una gran erupción, tomando en consideración lo que ya nos contó don Nidier también, de que tienen mapeadas las zonas más afectadas, y de un momento a otro el volcán Turrialba empiece a tirar magma, ¿eso afectaría a alguna población? Digamos, ¿caería Turrialba? ¿O ya tienen más o menos mapeado a dónde llegaría ese magma, don Raúl? Sí, eso ya está mapeado. Gerardo Soto, geólogo, realizó un trabajo para la Comisión Nacional de Emergencias, y él pues mapeó ya esta situación. Se estima de 2,5 kilómetros a 5 kilómetros a la redonda del volcán Turrialba, donde podrían caer bombas, que es material fundido. O sea, la ciudad de Turrialba no se vería afectada por caída de bombas o material fundido. Esos son inventos de las redes sociales o cosas que la gente pues está diciendo o exagerando para asustar a algunas personas. Estamos diciendo que la actividad, si fuera similar a la de 1864, ese material caería muy cerca del volcán, afectando las fincas, las lecherías cercanas al volcán, pero no afectaría, digamos, la comunidad de la ciudad de Turrialba. No se vería afectada por este tipo de caída de material fundido. Don Didier, a mí me llama mucho la atención porque siempre durante esta emergencia, y al menos también en lo que respecta a la parte de educación con la evacuación de escuelas, se hablan de anillos de protección. ¿Cuáles son los criterios? Me gustaría tal vez que nos dé alguna explicación un poquito más profunda, que se utilizan para establecer estos anillos, y si conforme avanza la actividad del volcán se reducen o siempre se mantienen en el mismo perímetro. Bueno, precisamente estos anillos surgen del informe que acaba de mencionar Raúl. Esta investigación del riesgo volcánico que se actualiza y se desarrolla hace un par de años, lo que nos permite identificar es que hay áreas de mayor impacto, áreas de mediano impacto, y precisamente es en esas áreas de mayor y de mediano impacto donde se identifican cuáles son las escuelas que están ubicadas en ese sector, y son ellas las que se mantienen en este momento cerradas. En un primer momento, la semana anterior, y dado que estábamos en las primeras horas de esta actividad y no teníamos claridad tampoco hacia dónde podían continuar, si las explosiones iban a continuar como las del jueves y viernes en la noche, se había establecido un anillo de mayor área alrededor del volcán, y teníamos 16 escuelas fuera durante el viernes. Ayer, precisamente evaluando el estado del volcán y considerando esos anillos de 2 y de 5 kilómetros, es que se decide que solo las escuelas que están dentro del anillo de los 5 kilómetros, concordante totalmente con el estudio del riesgo volcánico, es que se van a mantener todavía fuera de clases durante al menos algunos días, sobre todo mientras se vigila la actividad sísmica del volcán. Esto es importante, se le está dando mucho seguimiento a esto, y hasta que no tengamos un poco de más claridad, un poco de más luz, tomaríamos una decisión distinta. Perfecto, don Nidier y don Raúl, hemos aprovechado este rato precisamente para
para derribar mitos. Don Raúl, a mí me llama la atención porque por supuesto que es extraordinario y somos dichosos de alguna forma de ver lo que la naturaleza puede hacer, y una cosa es eso y estar asombrados y maravillados ante el poder del volcán Turrialba y el poder de la naturaleza, y otro es inventar los mitos de que va a haber una erupción, lo decía al inicio de las entrevistas, como en las películas de Hawái, donde la lava se come prácticamente a las ciudades. Eso está absolutamente descartado, un escenario de ese tipo, y más bien están ustedes simplemente estudiando, digamos, la actividad, pero con toda seguridad no va a causarle daños a las poblaciones, por lo menos a las ciudades, porque por supuesto que las lecherías y los cultivos cercanos al volcán sí podrían generar algún daño, don Raúl, pero sí estamos claros en ese aspecto, ¿verdad? Claros en ese aspecto. Sin embargo, hay que recordar que no tenemos que vivir cerca del volcán para vernos afectados por su actividad. Eso quedó claramente demostrado el jueves de la semana pasada, cuando el aeropuerto Juan Santamaría se tuvo que cerrar, creo que, no sé, 15, 16 horas. Esto es un ejemplo de cómo una partícula tan fina, de menos de 2 milímetros de diámetro, nos puede cambiar la vida, nos puede cambiar la cotidianidad, y eso fue lo que nosotros observamos. Estando a 40, 50 kilómetros de distancia, la ceniza nos afecta, nos puede cambiar, repito, la vida. Recordemos procesos como los del volcán Irazú en los años 60, en donde el volcán lanzaba ceniza durante no un día ni dos, sino durante 2 años, y obviamente pues cambió la forma de vida de los josefinos, de parte de Cartago. Entonces, estamos claros de que no estamos hablando en este momento de un escenario catastrófico, pero que sí existe la posibilidad de caída de ceniza en diversas partes del país, y que nosotros debemos estar conscientes de eso como costarricenses que vivimos en un país lleno de volcanes activos. Don líder, ese punto de las cenizas es interesante. Isel y yo somos de Cartago, Isel es del sur oeste de Cartago, en Tablón. Yo soy del oeste de Cartago, Entre Ríos. Entre Ríos apenas empieza a caer ceniza. En Cartago Centro no cae nada de ceniza. Y en el Guarco menos. Y en el Guarco menos, pero en el centro de San José sí. ¿Qué define esto? ¿El viento? Efectivamente, la dirección del viento condiciona eso. Les decía que yo también soy de Cartago y tampoco he visto la ceniza en mi casa, igual que ustedes. Entonces, efectivamente, la dirección del viento condiciona los lugares donde que son más afectados. Normalmente, por la ubicación del volcán y la dirección del viento, son los cantones de Coronado, Montes de Oca, Tibás, Heredia, Alajuela, pero aquí hay que llamar también la atención. La dirección del viento normalmente es hacia este lado, ¿verdad? Hacia el lado oeste. Sin embargo, dependiendo de la época del año y algunos, incluso la altura sobre el volcán, esa dirección del viento puede estar hacia el Caribe, como lo vimos en algún momento durante el jueves de la semana anterior, solo que allí las poblaciones son todavía menos expuestas, hay menos población expuesta que hacia este lado del Valle Central. En este caso, también el volcán Irazú podría servir como barrera en algunas de las zonas de Cartago. Puede ser. Es muy posible que en algunos casos pueda ser así. Sin embargo, la altura a la que se levanta la columna de ceniza es mucho mayor que la del volcán Irazú, y lo pudimos ver el día jueves anterior, como esta ceniza superó varios cientos de metros por encima de la cima del volcán Irazú y prácticamente pasó sobre el volcán. Claro, y es que, si no, don Raúl, usted me corrige, pero creo que la diferencia en altura son unos 400 metros, ¿verdad?, entre el Turrialba y el Irazú. Bueno, le voy a ser sincero, en este momento no recuerdo el dato exacto, pero son 2 volcanes muy parecidos. Sí. En tamaño, el Irazú es un poquito más alto, pero igual son dos grandes estratovolcanes complejos que se encuentran muy juntos y que pues son estructuras volcánicas muy grandes y complejas. Claro, de hecho, le voy a decir aquí, hagamos con Google, ¿verdad? Ajá. Turrialba, 3.340, Irazú 3.432, si acaso son 90 metros de diferencia. Sí, casi igual, ¿verdad? Sí, casi igual. De hecho, le iba a preguntar por los volcanes, más allá del Turrialba. Está claro que el Turrialba es el que más actividad presenta en este instante. En Costa Rica hay muchos volcanes, más de los que se estudian en la escuela inclusive. ¿Cuáles siguen en actividad o tienen una actividad más frecuente, don Raúl? Sí,
Por ejemplo, el volcán Poás mantiene una actividad importante. La última vez que realizó unas erupciones freáticas de un tamaño considerable que lograron sacar material del cráter fue en octubre del 2014. Y así también no se han vuelto a reportar erupciones freáticas, pero mantiene una actividad importante en su lago cratérico y en los campos fumarólicos. También el volcán Rincón de la Vieja, ubicado en Guanacaste, es un volcán que desde hace unos 2-3 años ha mantenido una actividad importante de erupciones freáticas. Por dicha, la mayoría de estas erupciones se mantienen dentro del cráter, o sea, se levanta una columna de lodo desde el lago y vuelve a caer el material dentro del cráter. Estos serían los volcanes más activos y más importantes: el Rincón de la Vieja, el volcán Poás y el volcán Turrialba. Y el volcán Turrialba, sí. En el caso del Arenal, que hace algún tiempo era la delicia de turistas, ha ido bajando su intensidad, ¿verdad? Sí, desde hace unos 3 años más o menos hemos visto cómo el volcán Arenal ha venido en un descenso en su actividad. De hecho, los expertos, los compañeros del ICE consideran que el volcán entró en una etapa el volcán está, por decirlo de alguna manera, está dormido en este momento, no está extinto, no está muerto, pero sí entró en una etapa de calma que se evidencia en la casi que nula actividad sísmica y en una serie de aspectos que ellos han estado estudiando, donde claramente el volcán está en una etapa pues de calma. Que en términos geológicos son muy largos, ¿verdad? No es que va a estar dormido un año, en términos geológicos son muy largos, don Raúl. Sí, habría que ver, como en realidad eso fue hace poco tiempo que el volcán todavía, qué sé yo, hace 5 años el volcán todavía estaba con una actividad importante. Entonces, no es bueno tampoco así como descuidarnos, ¿verdad? De que ya el volcán entró en un estado de letargo y que ya no lo vamos a investigar. De igual forma, se tienen estaciones sísmicas alrededor del volcán y se siguen haciendo mediciones, porque uno no puede descuidar este tipo de volcanes con una actividad tan importante durante décadas. Así fue el Arenal, tuvo una actividad desde 1968 hasta hace escasos 3 años, o sea, un volcán muy muy activo con erupciones casi que a diario. Se me fue el Irazú, que en el 63 hizo la erupción, bueno, se mantuvo 63-64, después ahí se ha mantenido sin prácticamente ninguna actividad, uno que otro sismo que recuerde, pero nada fuerte, también estaría dormido. Bueno, no, en realidad el Irazú sí ha tenido algunas actividades interesantes. Por ejemplo, en los años 90 se generó en la ladera norte un fenómeno que todavía no tenemos claro. Los que trabajamos en el tema no sabemos si fue claramente un deslizamiento que luego provocó una pequeña erupción freática, o si más bien fue una erupción freática que generó un deslizamiento en esa ladera. Eso todavía pues son parte de las incógnitas que manejamos, pero el volcán Irazú sí presenta una actividad sísmica constante, baja, pero sí la presenta. Y de igual forma su lago cratérico cambió de color de forma espontánea de un día para otro en el 2003. Estos son cambios a nivel superficial en el sistema hidrotermal que nos indica que el volcán no está muerto ni dormido, es un volcán que mantiene su actividad y que igual uno tiene que visitarlo y realizar las inspecciones del caso. Perfecto. ¿Isel? Don Lidier, ¿cuáles son las recomendaciones que en este momento dan en general la Comisión Nacional de Emergencias a la población cercana y también a la población que se podría ver eventualmente afectada? Y otra cosa también muy importante que es, ¿cuáles deberían ser los canales de información para evitar todo este tipo de rumores? Bueno, la primera recomendación que nosotros damos a la población es estar absolutamente, tranquilidad, evitar a toda costa los rumores, inclusive bloquearlos, no ser parte de un vehículo de distribución de rumores. A la población, y conociendo que es la ceniza uno de los efectos que en caso de que se diera una continuación de esta actividad, la que podría convertirse en
una afectación y a la cual tendríamos que adaptarnos a vivir con ella en algunos momentos, pues se les han dado varias recomendaciones en términos de protección de vehículos, artefactos electrónicos, estar limpiando canoas y techos de viviendas, todo esto siempre y cuando tuviésemos un episodio de caída de ceniza sostenido y por varias horas o días, que no es lo que ha sucedido hasta la fecha, pero más que todo previendo lo que pueda suceder. A la gente que vive cerca del volcán, donde ya los efectos son más directos, hay más cercanía con el foco eruptivo, les hemos pedido que cualquier anomalía que perciban, que por favor la reporten, que no se esperen a última hora para evacuar, que ya han sido identificados cuáles son las zonas de mayor impacto, que por favor cooperen con las autoridades que en este momento están desarrollando las tareas de primera respuesta en la parte alta del volcán, y que sobre todo respeten los anillos de restricción de acceso que en este momento están establecidos, y por supuesto estar pendientes de cualquier información que venga de carácter oficial, ya sea a través de la Red Sismológica Nacional, el OPSICORI, o a través nuestro de la Comisión Nacional de Emergencia o los entes que forman parte del Comité de Operaciones de Emergencia, el COE. Perfecto. Don Líder, muchas gracias. Don Raúl, muchas gracias de verdad por ayudarnos a dar información seria y con fundamento de lo que pasa en el volcán Turrialba. Gracias a los dos. Bueno, muchas gracias a ustedes más bien por darnos esta oportunidad. Gracias, don Líder. Gracias, don Raúl. Feliz tarde. Feliz tarde, buenas tardes. Era don Líder Esquivel, el jefe de prevención de la Comisión Nacional de Emergencia, don Raúl Mora de la Red Sismológica Nacional. Isel, votamos un montón de mitos. Yo me voy mucho más tranquilo hoy. Sí, un montón de mitos y bueno, por dicha pudimos abarcar de una forma más profunda toda esta emergencia y también evacuar dudas a la población, echar abajo algunos rumores que se han desatado en redes sociales, sí. Y también para la gente que en este momento está preguntando sobre la situación de los centros educativos cerrados. Recordemos que el viernes estaban 20 centros, 20 escuelas más bien cerradas. Sí. Ayer se habilitó las lecciones en 16 escuelas, únicamente a hoy permanecían 4 centros educativos cerrados. Pues el Ministerio de Educación acaba de mandar un comunicado donde dice que la situación se mantiene igual, aún se van a mantener cerrados los 4 centros educativos donde cerca de 33 estudiantes, una cifra similar a esa, no van a recibir lecciones. Y también el miércoles las autoridades de educación, encabezadas por el viceministro administrativo Marco Fallas y funcionarios de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento de Educación, estarán haciendo un recorrido por la zona afectada para analizar si se habilitan los centros educativos. Perfecto. Ahí está el tema. Gracias, Isel. Nos escuchamos hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental, a las 8 el reprise de Matices en Canal 2. Feliz tarde. Matices, los tonos de la actualidad.